¿Te has preguntado cómo el flujo de trabajo influye en tu proceso creativo y cómo este puede llegar a ayudarte para mejorar tu estilo visual y que tus imágenes se vean más atractivas? Pues para mí, el flujo de trabajo es el secreto mejor guardado de los artistas de alto nivel, ya que este les ayuda a acortar los tiempos de entrega de sus obras a los clientes y lo más importante, su flujo de trabajo normalmente contiene pautas que les ayuda a potenciar las imágenes al final. Les ayuda a que sus obras de arte sean atractivas y puedan cautivar nuevos clientes. En el video de hoy te enseñaré a crear un flujo de trabajo que te ayudará a mejorar tus obras. Y no solo eso, este flujo estará basado en tus propias experiencias, estará basado en tu propio estilo visual. Si quieres saber mucho más, quédate hasta el final del video porque también te estaré dando unos trucos que te servirán de mucha ayuda. Lo primero que debes hacer es identificar qué tipo de artista eres. Esto es muy importante, ya que muchas personas se equivocan al pensar de que son un tipo de artista cuando en realidad son otros. Les voy a dar un ejemplo muy claro de eso. Muchos artistas 3D que no se dedican al concept art ni a la ilustración inician queriendo crear naves, queriendo hacer un montón de cosas cuando en realidad lo que quieren hacer es modelado profesional. En ese caso su flujo de trabajo requerirá de que sepa muchas cosas técnicas sobre softwares 3D más que del punto de vista artístico, que es del que nos encargamos nosotros los artistas del concept art. Al contrario, si eres un concept artist deberás enfocarte más en procesos de diseño, en saber todo lo que tiene que ver con las leyes de arte y procesos en general que lleva el arte como tal. Entonces, cuando tengas identificado qué tipo de artista eres, si eres ilustrador, concept artist, diseñador e incluso si te gusta editar videos, ahí pasaremos al segundo punto. El segundo es crear un mapa mental donde escribirás cuál es el arquetipo de la imagen o del arte que tú quieres crear. Ejemplo, si vas a diseñar un personaje del viejo oeste, bueno, está en el viejo oeste, pero por ejemplo lo puedes hacer con características ninjas. Entonces, ¿cómo sería un ninja del viejo oeste? ¿Qué elementos visuales tendría? ¿Qué tipo de referencias quieres usar? ¿Qué tipo de ninjas quieres usar? Hay muchos arquetipos de ninjas y muchos arquetipos de personaje del viejo oeste. Y así sucesivamente si lo vas a hacer con cualquier ilustración que quieras lograr. Ya que muchas personas no se ponen a hacer una búsqueda de referencias. El arte se ve mucho más potenciado cuando tenemos referencias. Estas hacen parte esencial de nuestra investigación. En la investigación nosotros lo que hacemos es recabar todo tipo de información visual que en el futuro nos ayudará a que nuestras imágenes se vean más sólidas, tengan más principios basados en la realidad. Y sobre todo si las referencias están basadas en cosas reales. Por ejemplo, yo les recomiendo que utilicen referencias de detalles, o sea, donde ustedes vayan a colocar los pequeños detalles en su ilustración, referencias sobre anatomía, referencias sobre color, referencias sobre, por ejemplo, imágenes cinematográficas, cómo manejaban ese color en esa escena en particular, y todo esto lo integrarán en su proceso de bocetado como tal. En el punto número 3 vamos a hablar de la planeación de cuáles softwares vas a usar. En mi caso uso muchos softwares, entonces debo planear desde el principio cuáles voy a usar. Pero por ejemplo, cuando solamente usaba Photoshop no usaba PureRed. PureRed es una aplicación que te ayudará a tener las referencias ahí frente a ti sobre el software de Photoshop para que puedas dibujar y pues tengas tus referencias fácilmente a la vista. Antes no usaba eso, entonces en ese caso ya estoy usando dos software. Ahora, por ejemplo, ¿dónde hago mis búsquedas de imágenes? Uso Pinterest. Entonces acá ya estoy usando dos softwares más mi navegador más Pinterest.
Entonces todo esto es muy importante tenerlo siempre en cuenta. ¿Cuáles softwares voy a usar y en qué orden? En el momento en el que me encuentro actualmente, primero uso un software de bocetado, ya sea ZBrush, ya sea Modeler. Ahí hago mi boceto general de cómo va a ser la imagen. Luego paso a otro proceso y determinando cuál es el proceso que sigue, de ahí me apego cuál es el software que debo usar como tal. Ahora pasemos al punto número 4. En el punto número 4, para mí, esta es una de las fases más importantes y que muchas personas no las tienen en cuenta, y es el proceso de bocetado y de thumbnail. ¿Cuál es ese proceso? Ese proceso es donde yo establezco cómo se va a ver mi escena, cuál es el tipo de emoción que quiero lograr, desde qué punto de vista las personas van a ver mi arte, porque es muy diferente si yo coloco, no sé, a mi personaje viéndolo desde cierta perspectiva, desde cierto ángulo. Aquí es donde entra el proceso de todo lo que yo sé sobre diseño, sobre composición, sobre cinematografía, y lo pongo en una imagen sencilla, bocetada, para luego planear los pasos siguientes. ¿Cuáles podrían ser mis pasos siguientes? Seguir dibujando, entonces ya pasarán un liner, una línea mucho más definida, o pasar a un proceso de pintura. En el caso de mi flujo de trabajo, vamos a pasar al punto número 5, que es el proceso de modelado. Si yo no soy artista 3D, ahí no pasaría al proceso de modelado, sino al de pintura o el de liner, como se los dije. Entonces ahí es donde ya escogí cuál es el software que voy a utilizar para no llevarme mucho tiempo en ese proceso de modelado. Yo les recomiendo ZBrush, Blender, Modeler, bueno, el software que ustedes decidan. En ese caso ustedes se van creando su propio flujo de trabajo dependiendo con qué softwares ustedes vean conveniente trabajar. Por ejemplo, ahora estoy utilizando mucho Substance Modeler, entonces ahí estoy modelando todo. Y luego en el punto número 6 tenemos el proceso de renderizado. ¿Cómo van a renderizar ese 3D? Hay muchas maneras. Una es que ustedes, por ejemplo, en Blender hagan una captura de pantalla de su trabajo pues normalmente cuando uno tiene un modelo en 3D se va a ver gris porque no lo tenemos texturizado, a no ser de que ya lo hayamos texturizado. Entonces hay personas que simplemente toman una captura de pantalla de ese trabajo en gris y pintan sobre eso, y el resultado final realmente queda muy interesante. En mi caso sí me gusta hacer todas las cosas en Blender, casi que llevar la imagen hasta el proceso final. Entonces allí texturizo, coloco mi cámara, coloco las luces, pienso de forma cinematográfica cuál es el ángulo adecuado. Si es un objeto, entonces lo coloco en diferentes vistas para poder mostrarle a los clientes cuáles son las vistas del objeto, ya que yo soy un concept artist. Y luego pasamos a lo último, a el retoque y la presentación. Esto lo hago en Photoshop, y esto va tanto para pintura como para procesos de 3D. ¿Por qué? Porque hay gente que dice, no, es que ya terminé mi obra y como dio su última pincelada, si ya sacan la imagen y ya. No, hay que pensar cómo hacer una presentación adecuada. Hay que pensar cuáles filtros de fotografía usar, cómo usar los niveles de Photoshop para poder lograr un buen contraste en la imagen, cómo aplicar algunos filtros cinematográficos y de grano para que la imagen se vea más potente visualmente. La presentación lo es todo. Hay personas que, por ejemplo, no dibujan muy bien que digamos, o no modelan muy bien que digamos, pero en ese proceso de retoque fotográfico y de presentación es donde sacan el potencial de sus imágenes para que se vean bien, tanto para clientes como para el portafolio y redes sociales. Entonces es algo que lo deben tener muy en cuenta. Ahora, para finalizar,
les recomendaría que piensen muy bien en el flujo de trabajo que ustedes van a tener. Va a ser propio. La idea es que sí, aprendan de otros profesionales cuando vean tutoriales y todas esas cosas, pero que ustedes aprendan a manejar flujos de trabajo que vayan adecuados con su forma, con su propia forma de crear arte. Eso es bastante importante. Por ejemplo, en el 2019, si no estoy mal, compré un curso donde tenía un flujo de trabajo bastante complejo y me abrumé demasiado. ¿Por qué me abrumé y por qué dejé el tutorial tirado? Pues porque en el tutorial abarcaban una serie de softwares que para mí eran imposibles de aprender, pero no era tan así, simplemente era cosa de aprender cada software por separado. Y luego de un año pude por fin realizar ese tutorial, pero al final terminé creando mi propio flujo de trabajo, ya que el flujo de trabajo del artista no se adecuaba muy bien a mis intereses personales. Pero sin embargo tomé algunas cosas de ese artista, y eso es lo que les recomiendo a ustedes. Creen su propia forma y al mismo tiempo tomen las cosas que sean necesarias de los artistas que ustedes conozcan, de sus procesos, y adecúenlas a su propia forma de hacer arte. Muy bien, hasta aquí las recomendaciones sobre el flujo de trabajo. Espero que les haya gustado bastante esta información, y si es así, me gustaría que se suscriban al canal si aún no se han suscrito, que le den me gusta, y nos vemos en una próxima ocasión.